Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual explicaremos las propiedades básicas de la termodinámica. Estas explicaciones serán muy breves, muy básicas, pero que nos servirán de mucho pues para poder desarrollar algunos problemas de la termodinámica. ¿Va? Entonces, sin más que agregar, comenzamos. Ok, el video pasado hablamos de lo que son las propiedades y pues su clasificación, las propiedades intensivas y extensivas. Eh, lo pueden checar en este video que les dejo aquí. Y bueno, pues no cabe más que entrar a desarrollar estas propiedades que nosotros vamos a utilizar dentro de la termo. Y vamos a empezar con la propiedad más sencilla de todas y la más fundamental, que es la masa. Como ya expliqué, pues solamente le haremos definiciones muy sencillas, no nos meteremos tan a fondo, porque la definición de la masa pues es un poquito más compleja, ya nos tenemos que meter con inercia, pero básicamente pues la masa es una cantidad de materia de un cuerpo. Así vamos a dejarlo de manera muy sencilla. Nosotros lo vamos a denotar con una M minúscula y sus unidades pues son los kilogramos. Esta es una de las propiedades que más utilizaremos a lo largo, pues, no tanto de la termodinámica, sino de la física. ¿Va? Después de esta propiedad que ya tenemos que es la masa, pues vamos a pasar con otra también propiedad pues muy básica y muy fundamental dentro de la física, que es el volumen. Y el volumen pues lo podemos definir como un espacio que ocupa un cuerpo, ¿vale? Ya en tres dimensiones, obviamente. El volumen, en mi caso, yo lo denoto como una A mayúscula al revés, es una B con una rayita. Esto para diferenciarle de otras propiedades que vamos a ver pues más adelante dentro de la termodinámica. Y sus unidades son metros cúbicos, ¿va? Entonces, pues ya tenemos presentadas dos propiedades que nosotros vamos a utilizar, pues mucho, 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 mucho. Y entonces seguimos pues con otra propiedad que es básica, que es la densidad. Claro, esta densidad pues ya no sale así de un cálculo sencillo, ya sale con un cálculo un poquito más complejo. Poquito. ¿Por qué? Pues porque la densidad decimos que es la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Y bueno, en este caso yo lo que hago es denotarla con una ρ de esta forma, porque la otra ρ pues parece E. Entonces por eso la denoto con esta forma de ρ. Y pues básicamente para calcularla necesitamos dividir la masa sobre el volumen. ¿Esto qué unidades va a tener? Pues las unidades de esto serán pues las unidades de la masa sobre las unidades del volumen, que son kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Y ya, pues como sabemos, pues todas las sustancias, materiales, todo tienen cierta densidad. Entonces, pues sí, va a ser también muy utilizada dentro de la materia de termodinámica. A esto también vamos a tener un concepto que se llama densidad relativa. Cuando hablamos de relativo quiere decir que lo comparamos con algo. O sea, esta densidad la vamos a comparar con algo más. Y bueno, la densidad relativa pues se define como la comparación de la densidad de una sustancia con una densidad de referencia. ¿Cuál es esta densidad de referencia? Pues también va a depender de la sustancia que nosotros estemos manejando. Por ejemplo, para nosotros calcular la densidad relativa, pues básicamente lo que tenemos que hacer es dividir la densidad de la sustancia que nosotros estemos manejando sobre la densidad de referencia. Esta yo la denoto con esa letra griega que es delta. Y pues básicamente sus unidades serían 1. ¿Por qué? Porque tendríamos la densidad de la sustancia que tiene kilogramos sobre metro cúbico sobre kilogramos sobre metro cúbico de la densidad de referencia. Entonces lo que tendríamos que nos da es pues que todo se hace 1. Es por eso que se les pone aquí de vez en cuando que sus unidades son 1. O se puede poner tal cual que no se le ponga esto y digan, bueno, esto es adimensional, no tiene unidades. Y bueno, como ya le expliqué, las densidades de referencia pues van a variar dependiendo de la sustancia que estemos manejando. Esto también pues dependiendo del fluido. Cuando nosotros tenemos un fluido incompresible, quiere decir líquidos, nosotros vamos a manejar una densidad de referencia que va a ser la del agua. ¿Va? Entonces, pues, aquí les pongo que la densidad del agua aproximadamente son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Por qué aproximadamente? Porque la densidad del agua puede variar dependiendo de la temperatura. Entonces, generalmente a una temperatura ambiente se le da un valor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y cuando nosotros hablamos de una sustancia compresible o de un fluido compresible, que son gases, pues nosotros damos la densidad de referencia de el aire, que es la densidad del aire. En este caso, que es aproximadamente, igual como les digo, puede variar, de 1.2 kilogramos sobre metro
cúbico. Estas son básicamente las que se manejan como densidades de referencia. Si manejamos líquidos, la densidad del agua. Si manejamos gases, la densidad del aire. Y bueno, hablando de densidades, pues nos metemos ya directamente a lo que sería pues la mezcla de algunas sustancias. ¿Esto por qué? Pues bueno, ustedes me pueden decir, oye, ¿y para qué sirve la densidad relativa? Pues básicamente es comparar esa densidad con la densidad del agua. Y nos puede ayudar porque si nosotros hacemos una mezcla de tres líquidos inmiscibles, que inmiscibles quiere decir que no se mezclan, lo que tendríamos es que se separan, por ejemplo, el agua al aceite. En este caso también podemos decir que la glicerina. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es que voy a echar tres sustancias, estas tres, que son aceite, agua y glicerina, y tengo que saber cuál es la que se va a ir hacia arriba, cuál es la que se va en medio y cuál es la que se va hacia abajo. Y esto pues lo puedo saber pues de manera fácil, pues sabiendo las densidades, o en su caso las densidades relativas, que la de la glicerina es 1.2 y la del aceite es 0.92. Obviamente la del agua pues sería 1000 entre 1000, entonces nos da que la densidad relativa es 1. En este caso, lo que podemos decir es, bueno, si nosotros tenemos una densidad relativa del líquido que es mayor a 1, quiere decir que se va a ir hacia abajo de donde está el agua. Y si tenemos una densidad relativa menores que 1, esto quiere decir que esa sustancia se va a quedar por encima del agua. Entonces, aquí tenemos dos tipos, una que está por debajo del 1 y por arriba del 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bueno, esta de aquí va a ser agua. La que se queda hasta arriba, como ya les dije, va a ser la que tenga menor densidad relativa, que es la del aceite. Esta va a ser aceite. Y por último, la que va a quedar hasta abajo, pues va a ser la de la densidad de la glicerina, que es 1.2. Entonces, como es mayor a 1, se va a ir hasta abajo. Y quedan de la siguiente manera: agua, aceite y glicerina. ¿Ok? Esa es una de las que podríamos decir que es una de las funciones de la densidad relativa. Por así decirlo, porque simplemente lo que hacemos es comparar con la del agua. Y bueno, ya una vez que estamos hablando de ese tipo de mezclas, también pues nos preocupa un poco saber cómo podemos calcular lo que son la masa y el volumen, porque bueno, dices, bueno, tengo yo diferentes sustancias y diferentes volúmenes, ¿cómo yo puedo hacerlo? Pues es de manera muy sencilla estas dos. ¿Por qué? Porque si yo quiero sacar la masa, pues obviamente va a ser la masa que yo ponga del agua, más la masa del aceite, más la masa de la glicerina, y esto me va a dar una masa total, que sería masa 1, más masa 2, más masa 3, más las masas que ustedes tengan en esa mezcla, hasta n, o sea, n mezclas, eso me va a dar la masa total, la sumatoria de todas de las sustancias que yo tenga dentro del recipiente. Y el volumen pasa exactamente lo mismo. Yo lo que voy a hacer es sumar los volúmenes que yo tenga de las sustancias contenidas dentro de este recipiente. Y esto, pues la sumatoria de todas estas me va a dar el volumen total. Pero ya yo les pregunto, ¿qué pasará con la densidad total? ¿Será lo mismo? Yo puedo sumar la densidad del H2O más la densidad del aceite más la densidad de la glicerina y me va a dar una densidad total. ¿Como esto? ¿Será? Y pues en este caso yo les diré, ¿qué crees? Esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ahí sí estamos hablando de cosas muy diferentes. Porque ya sean miscibles o invisibles, se van a mezclar y entonces no va a ser lo mismo que aquí. Van a tener diferentes densidades. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es calcular pues la masa total y el volumen total. Y a partir de ahí nosotros poder decir que la densidad total es igual a la masa total sobre el volumen total. Seguimos con otra propiedad muy importante dentro de la termodinámica, la cual es el volumen específico. En el video que subí anteriormente, hablábamos de las propiedades específicas, que básicamente son las propiedades extensivas divididas sobre la masa. En ese caso hablamos también del volumen específico, y que nosotros podemos decir que pues básicamente es el volumen dividido entre la masa, la cual yo lo calculo de la siguiente manera: el volumen sobre la masa es igual al volumen específico, que como ya mencioné en ese video, tenemos o lo denotamos con una B minúscula. Y pues sus unidades obviamente van a ser la del volumen y la de la masa, que serían metro cúbico sobre kilogramo. Y es aquí donde nos ponemos a pensar, oye, como que esto lo he visto antes, estas unidades se parecen mucho a otra cosa. Y yo les diré, sí, es correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las unidades de la densidad, decimos que son kilogramos sobre
metro cúbico. Y lo único que cambia aquí es que están al revés. El orden es metro cúbico sobre kilogramo y aquí es kilogramo sobre metro cúbico. Entonces yo puedo sacar la conclusión de que, entonces yo puedo decir que el volumen específico es el recíproco de la densidad, ¿va? Entonces, pues sí, ya podemos decir, puedo calcular el volumen específico mediante el volumen y la masa, o si yo tengo la densidad, pues también puedo conocer el volumen específico. Bueno, seguimos con la siguiente propiedad, que es el peso. El peso, ustedes seguramente, quiera que esté viendo este video, pues lo conocen desde que ustedes estaban chiquillos. Y pues básicamente el peso es la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo. Generalmente en la vida cotidiana nosotros tendemos a confundir el peso con la masa. ¿Por qué? Porque cuando ustedes dicen, ahorita vengo, me voy a ir a pesar, no es cierto. Lo que ustedes hacen con una báscula es obtener su masa, no su peso. El peso lo tendrían que hacer pues multiplicando esa masa por la aceleración gravitacional. Pero pues como en la vida común siempre decimos me voy a ir a pesar, pues ya ni modo que nosotros andemos diciendo, oye mamá, espérame, voy a ir a tomarme mi masa. Pues no, nos escucharíamos muy, muy chistosos. Entonces, pues seguimos diciéndolo así, pero hay que quedar claro que dentro de la física el peso es pues la fuerza gravitatoria que te sobre un cuerpo, y la masa pues es básicamente, como ya lo mencionamos, la materia que ocupa un cuerpo, ¿no? Y pues como ya lo mencioné, el peso lo calculamos multiplicando la masa por la aceleración gravitacional. Y algo que también dentro de la termodinámica vamos a utilizar muchísimo es el peso específico. Y como ya sabemos, pues dices, pues si es específico, yo lo que hago es dividirlo entre la masa, ¿no? Así. Y decimos, pues sí, o sea, no está mal. Y entonces si nosotros lo desarrollamos, decimos, pues el peso, digamos que es la masa sobre la aceleración gravitacional, y sobre la masa, y dices, espérate. Lo que tendríamos es que la masa se hace 1 y me queda que el peso específico es igual a la aceleración gravitacional. No, como que algo no cuadra. Esto no puede ser. Entonces, pues lo que se hace es que en este caso, cuando es específico, no se divide entre la masa, solamente para el peso. Se divide entre el volumen. Y entonces el peso específico lo definimos como el peso dividido sobre el volumen. Y esto tiene unidades de newtons sobre metro cúbico. Y dices, pero estas unidades están bien raras. Bueno, pues vamos a desarrollarlo para ver qué nos da. Nosotros desarrollamos newton sobre metro cúbico, y newton sabemos que es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, y pues multiplicado por el metro cúbico que ya tenía aquí abajo. Y decimos, oye, espérate, esto es unidades de densidad y esto es unidades de aceleración gravitacional. Entonces, también deduciendo de este análisis de unidades, puedo decir que el peso específico pues básicamente es la multiplicación de la densidad por la aceleración gravitacional. Y así es como queda el peso específico igual a la densidad por la aceleración gravitacional, con unidades de newtons sobre metro cúbico. Y básicamente estas son las propiedades que nosotros utilizaremos a lo largo de esta materia de la termodinámica. Aún me quedan por explicar dos propiedades muy importantes, que son la presión y la temperatura. Pero para esos, pues, tan solo para la presión, yo creo que lo voy a hacer en unos 3, 4 videos. Y para la temperatura igual, unos 2 o 3 videos. Es por eso que no los incluyo con estas propiedades básicas, porque la presión y la temperatura ya son un poco más complejas de ver. Entonces, pues hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya gustado y les haya servido de mucho. Y pues no me queda más que agradecerles pues que me hayan prestado la atención. Si les gustó este video, pues denle like, compártanlo con sus compañeros, amigos, primos, lo que ustedes quieran, tíos, abuelitos, todo. De todo se vale, ¿vale? Y pues suscríbanse a este canal para que les esté notificando cuando yo esté subiendo un video nuevo. Espero que estén muy bien y nos estaremos viendo en el siguiente video. Bye.